Iniciamos. Yo, el intendente Juan Antonio Real, defensor de la Alhóndiga de Granaditas, te condeno a ti, Miguel Hidalgo y Costilla, cura de dolores, que seas quemado en el fuego del infierno por tu rebeldía y traición a la patria, por turbar el orden público y desencadenar el odio entre la muchedumbre. ¿Quién? Dime, ¿quién te perdonará la crueldad y los ultrajes cometidos por tus muñecos? Esa chusma de indios y pretos de la más baja ralea, de quien tú fuiste el titiritero. Todavía siento el horror de aquella tarde pestilente, cuando vi morir a mi familia de la manera más dolorosa e infame, cuando sin poder detener esa gavilla demoníaca, miraba aterrado como mi esposa y mis hijos eran traspasados y descuartizados. Tú, cura maldito, que fuisteis ordenado por la potestad del divino Creador para guiar a sus fieles por los caminos de la paz y la concordia, te convertisteis en un Luzbel, quien guió a sus huestes sedientas de sangre por senderos abominables de odio y traición. También entregué mi vida en el Seol, encendido por aquellos salvajes. Fueron infructuosas las súplicas ni las banderas de paz. Aluviones de sangre recorrieron los pasillos de la Alhóndiga, sin piedad alguna, sin compasión. Ahí, destrozaron mi cuerpo y afrentaron mi espíritu. Por eso, Padre Hidalgo, Satanás de la Nueva España, recibe mi desprecio y mi maldición. Que ardas en el fuego del Averno por los siglos de los siglos. Yo, insignificante indígena del reino de la Nueva España, perdono todas sus culpas. Para mí y mi familia y otras miles de familias indígenas pobres como nosotros, usted fue un ángel que bajó del meritito cielo para ayudarnos en nuestras necesidades y a disminuir nuestras penas. Por usted conocimos la compasión y el buen trato, y gracias a usted muchos de nosotros aprendimos un oficio que mejoró nuestras vidas. Yo me convertí en un alfarero gracias a usted. Y con usted muchos de los nuestros aprendieron a leer y escribir. De mujeres y hombres, algunos se instruyeron para tejer lana o criar abejas. Tampoco faltaban los que curtían los cueros y los que se ganaban la vida con trabajos de herrería. Gracias a usted, señor cura. Recuerdo bondadoso con los enfermos y los desgraciados a punto de morir. Usted siempre alegre y amable, preocupado por nuestro bienestar. Oh, señor cura, usted no es un demonio como dice ese que está ahí. Él es un demonio. En las clases de religión, usted, padrecito, nos leyó el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y allí dice que los fariseos hipócritas eran como él. Sí, ese hombre déspota que nos denigraba tratándonos peor que a las bestias. Intendente Riaño y todos los gachupines como él, que proclamaban defender la santa religión, pero estaban enfermos de avaricia y de soberbia. No olvido que en tiempos de escasez aumentaban el precio de los granos sin importarles la miseria en la que vivíamos. Oh, padrecito, ese tipo de hombres no son cristianos. Son lobos vestidos con piel de oveja, como lo dice el Santo Evangelio. Ellos se adueñan de las personas, de sus cuerpos y de sus almas. Las explotan y las someten con violencia, sin respetar su derecho a la libertad. Pero eso sí, en nombre de Dios y de su falsa religión. Oh, padrecito, ellos son los demonios. Ellos no matan en minutos ni despedazan hombres con escándalo, pero son asesinos de pueblos, de generaciones enteras de familia, las que aprisionan de por vida en la cárcel de la humillación y la pobreza.
desamparo y la soledad. Así que, Padrecito, en el nombre de todos los indios de la Nueva España, reciba usted el perdón de sus pecados. Que Dios lo tenga en su gloria. Esta vez no tendrás motivo para molestarte conmigo. La decisión está en tus manos para planear la batalla como mejor lo dispongas. Se lo agradezco, padre. Usted bien sabe que tanto desorden nos ha costado derrotas dolorosas. He actuado de acuerdo a principios y convicciones que creía firmes, como las murallas de Troya. Usted lo ha dicho. Recuerde lo que le pasó a la ciudad de Troya. Por eso te lo digo, Ignacio. Empiezo a creer que nuestro movimiento ha sido un error. Pero padre, ¿cómo puede usted hacer tales afirmaciones? Con razón últimamente lo he notado retraído y taciturno, como alejado de los acontecimientos. Y no podía ser de otra manera, hijo. Ya encomendé al ejército en manos de Dios nuestro Señor. Tú, Aldama, Jiménez y el resto de los jefes de tropa, los soldados criollos, los valientes civiles y esa gran masa compuesta por gentes de las diversas castas del reino de la Nueva España. Todos dependen de la misericordia de Dios. Está bien, padre. Acepto que sus ideas hayan sufrido un cambio brusco. Pero no debe abandonarnos en la lucha. No olvide que tenemos ansias de libertad. 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 Ese es precisamente mi alegato. Y no es la guerra la que acabará con la esclavitud de los gachupines. ¿Qué dice, padre? Si usted ha sido el guía moral del levantamiento armado, usted tomó la iniciativa de llevar al pueblo a tomar las armas. Nosotros lo seguimos ciegamente, confiados en su investidura, porque al fin todos queríamos arrancarnos el yugo impuesto por los gachupines. Estábamos hartos de tantos abusos, de tantos crímenes impunes. Padre, por favor. Me reventaban las venas por la ira. Pero aún así quise respetar las reglas de la milicia. No deseaba matar a los prisioneros españoles. Fue usted quien los entregó a los indios para que los degollaran. ¿Y qué propones? ¿Cómo enfrentaremos al ejército de Calleja en el puente? Porque la Junta Militar apoyó su opinión. Le propongo que se haga cargo del ejército de reserva, es decir, que capitanea a los indios. Indios armados con hondas y palos. Así es, padre. ¿Y a qué debo tal honor? Solo usted puede controlarlos. Le obedecen como a su rey. ¿De acuerdo? Seguiré tu plan. Capitán, Adelante. tengo informes que el ejército realista se encuentra acampando muy cerca de nosotros, señor. Quiero un informe de la cantidad de hombres y cañones del enemigo. No pasan de 100.000 hombres y no son más de 10 cañones, señor. Sorprendente eficiencia. ¿Sabe algo más? El ejército realista se encuentra tomando posiciones en los cerros. Se ve un ejército muy ordenado. Podríamos atacarlo durante la noche. No lo creo conveniente. Atacar a ciegas podría ocasionarnos una derrota. Mejor esperemos para mañana. Sí, capitán. Como tú lo dispongas, hijo.
Con 3 columnas marchaba el enemigo. Adelante la caballería. Enseguida la infantería. Cuánto orden se aprecia hasta en sus más breves retiradas. Son un ejemplo de disciplina militar. Los superamos en gran número y hasta en cañones. Oh, nuestro ejército no está bien organizado. Será prudente permitir a los indios entrar en la refriega. Allá van cruzando el río. ¿Quién daría la orden? Dios mío, los cazan como a conejos. Señor, el puente y los cañones en manos de los realistas. Sangre y más sangre derramada inútilmente. La derrota es inevitable. No permitiré la muerte de más inocentes. Ordenaré la retirada de gente. Es muy importante que los soldados, y menos los indios, se enteren de que el cura no es ya el generalísimo del ejército insurgente. Lo comprendemos, capitán. Nadie sabrá la verdad. Ni los jefes, ni los soldados, ni los pocos indios que quedan. Se pondría en peligro la estabilidad del movimiento de independencia. Pero es que, capitán, todavía no entiendo por qué el cura Hidalgo no intervino en la retaguardia. Nos abandonó. Ni yo lo sé, Joaquín. Lo único seguro en estos momentos es que el cabrón del cura no es ya la cabeza de la insurgencia mexicana. Oiga, papá, ¿y será cierto que alguien nos está traicionando? Tenemos motivos para creerlo, Indalecio. Las norias de La Joya y Agua Nueva estaban cerradas. Nos preguntamos quién fue. Espero que todo sea una ilusión. Viajar desde el lugar de la confrontación, cerca de Guadalajara, hasta estos desolados palacios de Coahuila, ha sido una empresa harto fastidiosa. Se está enterado el señor que fue Bernal quien nos aconsejó viajar hacia la noria de Baján, y ahí sí encontraríamos agua. No tuvimos otro remedio que creer en él, Mariano. Pero del otro sujeto no sabemos nada. El tal Flores, el que se supone orientó a Bernal. Flores es mi amigo, y debo tenerle confianza. Y como usted dice, no hay de otra. Después de una derrota tan desastrosa y con tanta desesperación y cansancio, debemos creerle. Allá nomás le pido a Dios llegar a nuestro destino en Texas para comprar armamento y desde allí reorganizar al ejército. Esa es la estrategia. Parece que ya estamos llegando, señor. ¡Ja! Y ahora, Así nos saltaremos de agua. Solo que... ¿Notas algo raro? ¡Traición, traición! ¡Tome las armas! ¡Es una ¡Indalecio! ¡Indalecio! ¡No! ¿Qué hicieron, asesinos traidores? Indalecio, hijo mío, ¿por qué te metiste entre esta malvada turba? Ríndete. Suelta las armas. Están atrapados. Más vale que comprendan su insensatez. ¡Traidor, traidor! ¡Pagarás cara tu infamia, miserable traidor! Recibirá su recompensa por servir a la patria. Que viva por siempre el reino de la Nueva España. ¡Que viva! Con sus órdenes, señor.
Aquí está el cura, que estaba montando en su caballo detrás de la caravana. Lo que acaban de hacer es una infamia, hijos míos. Ya déjese de cuentos, señor cura. Pronto será juzgado por los tribunales del virreinato. Y a ustedes, la historia los juzgará como a traidores. Voy a pasar, su excelencia. Mientras me encuentre la celda, ¿dónde se encargue? Todo lo daría más. Con usted orden. Usted llegará a ser luz puesta en el candelero, o ciudad colocada sobre un monte, gigante que sobrepuja a muchos ancianos llamados doctores y grandes de oro. El eminente escritor Joseph Pérez Carama leyó sus disertaciones sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica. Y vaya que quedé impresionado, que el cura Miguel Hidalgo sería una gran luz para la sociedad. Que le llamaban el zorro en el seminario porque nadie le ganaba un debate. Un cura con un gran futuro apostólico. El clérigo industrioso que capacita a los indios para el trabajo. Un gran pedagogo, creador de escuelas y centros de producción. ¿Qué va? El padre Miguel Hidalgo convertido en un agitadorcillo revoltoso y delincuente. Le agradezco la ironía, don Manuel. Lector de Adam Smith, de Jovellanos y la Fontaine, traductor de Racine, aficionado a Cicerón y Demóstenes, intérprete de Romeo en el violín. ¿No le da vergüenza, padre, haber renunciado a su noble misión sacerdotal, distorsionando los dogmas de la Santa Iglesia Católica, abandonando la vida piadosa de oración y descuidando la empresa más importante que es la salvación de las almas? ¿Cómo fue capaz de llevar esa vida tan disoluta entre festines, mujeres y juegos de mesa? ¿Por qué, padre? ¿Por qué tuvo que convertirse en un asesino, sembrador de tragedia y de discordia? Pecador me consiguió mi madre, y si usted lo desea, puede lanzarme la primera piedra. Ya me maldijo hasta en mis uñas y en mis articulaciones. Usted recurrió a la omnipotencia divina y a las órdenes de los arcángeles para maldecirme. Y la iglesia ratifica mi maldición. No, su excelencia, don Manuel Abad y Queito. No la maldición de la iglesia. La maldición suya, a título personal. Usted no es un obispo consagrado. Pero ejerzo mis funciones con la debida licencia eclesiástica. Lo que más me impresiona es su hipocresía. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Sí, señor. Usted maldice a un cura que representa a la plebe y se escuda en el argumento de las supuestas maldades e injusticias implicadas en la incitación al levantamiento armado, con todas sus consecuencias de desórdenes y muertes. Bien, lo acepto, pero lo que no le perdono es que, siendo usted testigo de tantos atropellos, crímenes y despojos perpetrados por los gachupines, no haya sido usted capaz de maldecirlos a ellos. Sí, a ellos, a los nuevos fariseos que ostentan el poder y cuyo deber es velar por la seguridad de los habitantes del reino de la Nueva España. Y solo se conformó con una tibia recomendación enviada a la corona española. Pero eso es una razonable prudencia. Prudencia. Prudencia para ellos. Saña para nosotros. Para ellos, la comprensión. Para nosotros, la condena. No, padre, usted no debe olvidar que Cristo vino a salvar a los pobres, que se apiadó de ellos, y si lo mataron fue porque desechó en cara a las altas jerarquías todos sus abusos y maldades. Han sido más de 200 años de iniquidades y horrendas discriminaciones. ¿Y qué han hecho de nuestra sociedad? Han fomentado el odio, alimentado por la división de castas, han condenado a la gran masa a la miseria, inevitablemente destinada a la delincuencia por las infrahumanas condiciones de su inmunda vida.
todavía se asusta. Cuando en realidad lo que sucedió es que se abrió un gran cauce por donde toda esa pobre gente pudiera desahogar el odio almacenado durante tantos años. Ustedes, los dueños del poder, crearon ese monstruo que tanto les espanta. Padre Hidalgo, es usted demonio lleno de rencor. Y usted es un cobarde. ¿Qué? Sí, su tan cacareada prudencia no es más que cobardía. Usted le teme a la verdad que predicó nuestro Señor Jesucristo. Me está insultando. No, señor. Decir la verdad no es un insulto. Todo lo contrario. Ahora, bien, reconozco que sí guardo rencor. Que fue el deseo de venganza el que me impulsó a iniciar esta guerra. Y hoy me siento arrepentido. Pida perdón a Dios por sus pecados. Es lo que hago cada hora. Solo Dios conoce mis sentimientos. ¿Y cómo no iba a estar resentido? Si cuando entró en vigor la Real Cédula de Consolidación de Vales, sucedió una catástrofe. ¡Qué argucias de la corona, eh! Se adueñaron de los capitales y de las hipotecas. ¿Cuántas familias perdieron sus bienes? ¿Y cuántos hijos quedaron sin patrimonio? Y mi familia, todo perdido. La hacienda de Cajimaroa, tan querida por mi hermano Manuel. Todo. Mi hermano Manuel se había vuelto loco. Estaba loco, loco de dolor. Verlo sufrir así durante 5 años. 5 largos años de un dolor que nunca terminó y una sed de venganza que no se apagaba con rezo ni con sacrificio. Hasta que murió mi hermano. Murió mi hermanito Manuel. Y mi familia, desposeída, al igual que muchísimas otras familias del reino. Y usted, distinguida e ilustrísima, que hasta antes había defendido a los pobres y los intereses de nuestra gente, simplemente cambió de postura y dio su apoyo al gobierno español. ¡Malditos gachupines! ¡Malditos! ¡Ellos son los que merecen la maldición y no yo! Por la autoridad del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de los santos cánones, y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, papas, querubines y serafines, de todos los santos inocentes, quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción, y de los santos mártires y santos confesores, y de las santas vírgenes, y de los santos, juntamente con todos los santos y electos de Dios, sea condenado Miguel y David Costilla, excura del pueblo de Dolores. Lo excomulgamos y anatemizamos, y de los umbrales de la Iglesia del Todopoderoso Dios, lo secuestramos para que pueda ser atormentado eternamente por inflicciones y sufrimientos. Que la Santa y Eterna Madre de Dios lo maldiga, que San Miguel, el abogado de los santos, lo maldiga, que todos los arcángeles, los principados y arcángeles, los principados y las potestades y todos los ejércitos celestiales lo maldigan, que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus monares, en sus labios y en su garganta, que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo, que el Hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo,
con todos los poderes que en él se mueven, se levante contra él, que lo maldigan y condenen. Amén. Así sea. Amén. Señor, ten misericordia de este miserable pecado. Misericordia, Señor. Fui un insensato. Me obcecó el frenesí. La soberbia se apoderó de mí. Ahora repito con el salmista, un corazón abatido y derrotado, tú nunca lo rechazas. ¿Cuántas almas se precipitaron al abismo por mi culpa? Dios mío, caí en una trampa. Esos grupos secretos a los que asistí me sedujeron con sus doctrinas perversas. Me utilizaron para debilitar al reino de la Nueva España y en medio de la anarquía conspirar contra nuestras posesiones territoriales. Misericordia, Señor. Caí en el engaño. Nosotros somos culpables de nuestra desgracia. Nuestros pecados nos han conducido a la ruina. Piedad, Señor. Acaudillé al pueblo con facultades que fueron pestes de mi seducción. Dios mío, ante ti, ante tu santa presencia, abjuro, detesto, me retracto de las ideas que profesé. Me arrepiento de haber contrariado la saludable moral de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, Señor de misericordia, en ti deposito mi amargura. Mis hijas, mi hijo, cuídalos, Señor, protégelos, que no vayan a ser objeto de venganza. Dales tu sabiduría para que no cometan los mismos errores de su padre. Te pido también, Dios mío, por todos aquellos caudillos de esta revolución que obraron de buena fe. Ellos ya están muertos. Sálvales, Señor. Sería un gran dolor para mí si se perdieran. Mi hermano Mariano, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Mariano Jiménez y tantos seguidores más de esta rebelión, de esta infructuosa corriente de sangre procreada en el odio y fecundada en el seno de la injusticia. Dios mío, santo e inmortal, sabiduría eterna y todopoderosa, te entrego a la nación mexicana para que guíe sus pasos por los caminos de la paz. Son muchos los enemigos internos y externos que conspiran contra nuestro pueblo, y esta guerra fratricida es producto de sus planes perversos. Pues no dejarán de existir la anarquía, la división, la explotación y la miseria material y espiritual. Señor, Señor, tus mandamientos. En tus mandamientos está la respuesta. Pero me dejé llevar por el deseo intelectual de teorías infames. Preferí el buen sabor de la comida en vez del alimento nutritivo. Porque esas teorías, Señor, solo tienen sabor, mas no sustancia. Ahora resuenan en mi mente con mucha claridad las palabras del profeta Baruch dirigidas al pueblo de Israel cuando éste sufría los castigos por haberse apartado del cumplimiento de tus santas leyes.
pueblo de Israel? ¿Por qué estás en la ciudad de tus enemigos, envejeciendo en país extranjero, contaminándote con sus muertos y contado con los que van al más allá? Es porque abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido los caminos de Dios, vivirías en paz para siempre. Aprende dónde está la ciencia, dónde la fuerza, dónde la inteligencia, para saber también dónde comienza la longitud del día y de la vida, y dónde están la luz de los ojos y la paz. Hijo mío, ¿podrías regresar a mi celda y traerme unos dulces que olvidé? Está bien, soldado. A ustedes les agradezco su fina crianza, pues han tenido compasión para con este pobre desvalido. Desde ahora les aseguro la protección divina por socorrer a quien no puede retribuirle sus favores. Aquí tiene, padre. Gracias, hijo. Tu gran corazón te llenará de bendiciones celestiales. Esta es una forma humilde de manifestarles mi agradecimiento a ustedes, que han sabido actuar con justicia, según lo pide la compasión para los que viven en la desgracia. Estos dulces simbolizan las alegrías que mi herido corazón desea para su vida. Gracias, Padre. Pero debemos continuar. Así es, teniente. Adelante. Soldados de mi querida patria, ustedes saben obedecer las órdenes superiores. Y sé que no les gustaría cargar con la culpa de tener que ejecutar a un cura libertario, rebelde ante las leyes civiles y eclesiásticas, pero defensor de los miserables ante los tribunales de Dios nuestro Señor. Por tanto, no se oprima vuestro corazón al tener que privar de la vida a un siervo de Jesucristo, porque sé que lo harán por ese espíritu de obediencia, esplendoroso en los hombres de índole amable y finas costumbres. Así pues, cuando reciban la orden, disparen en nombre de la libertad, porque de esas balas brotará fructífera la sangre que regará los campos de la América libre, próspera y feliz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que redimió a la humanidad de su condición pecadora, y en el nombre del Padre y de su Santo Espíritu, yo los absuelvo de todo pecado. Queden en paz, hijos míos. ¡Atención! Primera fila. Preparen. Apunten. ¡Fuego! Atención. Segunda fila. Preparen. Apunten. ¡Fuego!
¡Atención! Tercera fila. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Atención! Primera fila. 2 pasos al frente. ¡Ya! Preparen cañones. Apunten al corazón. ¡Fuego! Las cabezas: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez, insignes fascinerosos y primeros caudillos de la insurrección que robaron los bienes del culto de Dios y el real erario, saquearon y arruinaron las casas y haciendas, derramaron con la mayor atrocidad la inocente sangre de sacerdotes fieles y magistrados justos. De sus conciudadanos y amigos y parientes se arrojaron por las calles y los campos desnudos, insepultos y para pasto de las fieras, venerables cadáveres de aquellas víctimas de su furor. Ahuyentaron a los prelados de sus iglesias, rebelaron contra las legítimas potestades divinas y humanas para sustituir la impiedad, desolación y anarquía, aquí clavadas por mandato del señor general don Félix María Calleja del Rey, ilustre vencedor de Aculco, Guanajuato y Calderón, y restaurador de la América, será el testimonio de la justicia y el escarmiento de los impíos, traidores rebeldes, ladrones y asesinos, y para que conste de orden verbal de su señoría, siéndola presente en Guanajuato, a 2 días del mes de julio del año de 1812, siendo testigos don José Juárez, don Manuel López y don José María Jurado de esta vecindad, José Ignacio Rocha.
ciudadanos del siglo XXI, he recibido del cielo un permiso y a la vez un mandato para venir a hablarles sobre asuntos que atañen a la nación mexicana. En estos momentos de confusión y desconcierto generales, urge presentarle al pueblo mexicano la verdad sobre nuestro pasado y nuestro presente. Muchos de ustedes no dan crédito a lo que están viendo, pero les aseguro que esto no es una ilusión. Esto es más real de lo imaginado. Mis enemigos de aquel entonces hubieran querido continuar su castigo viéndome arder en las llamas del infierno. Pero me arrepentí sinceramente de todos mis errores y hoy me encuentro en el purgatorio, lugar de expiación y sufrimiento, aunque de esperanza constante, porque es este el gran camino para alcanzar el verdadero paraíso. De ese lugar de ultratumba fui extraído por la divina providencia para venir a exhortarlo sobre un auténtico cambio de costumbres, de actitudes y de ideales. Pero, ¿cómo? Se preguntarán ustedes. Esto es una farsa, patrañas para ignorantes fraguadas por engañabobos. Y no me extraña tal reacción. En el México actual se vive una profunda crisis de fe. Y no me refiero a la fe religiosa, sino a la fe en los principios éticos universales, que son los que rigen las relaciones humanas. En las modernas escuelas y universidades les llaman valores. Y no obstante su enseñanza, estos continúan siendo letra muerta en los libros de texto, simplemente porque una gran mayoría no cree en dichos principios como una realidad viva y genuina. Como sucede ahora, en mis tiempos también había mucha corrupción, personificada en los monopolios económicos, políticos y sociales, en los fraudes, en los adulterios y en la prostitución, en la falsa propaganda, en el autoritarismo y en el abandono de los hijos, en la violencia familiar y comunitaria, en los robos, los asaltos, los secuestros, las extorsiones y los homicidios. Hoy en día todo esto se ha multiplicado por 10. Y vean a los nuevos gachupines, asociados en una sola clase, con su poder económico y conformados por los nuevos criollos y mestizos. Los despojos, la explotación, las violaciones a los derechos humanos no han desaparecido. Nuevos rostros de la esclavitud se asoman por todas las ventanas de la República Mexicana. Y con ellos, la sonrisa sarcástica de monstruos amenazantes, el hambre, la miseria. 60 millones de mexicanos, abandonados por gobiernos corruptos, a los que no les importa el bienestar de mis conciudadanos. No, hijos míos, no me levanté en armas para venir a contemplar este escenario miserable. Ofrecí mi sangre pecadora por el bien de las nuevas generaciones. Y también en mis tiempos, grupos secretos conspiraban contra nuestro pueblo. En el momento presente, sus herederos trabajan unidos para destrozar al país. A ellos se debe en gran parte el atraso de México, porque son como los tentáculos de un pulpo infernal. Ellos solo rinden cuentas a intereses extranjeros. Por eso,
Queridos ciudadanos del siglo XXI, si una vez invité a mis conciudadanos a tomar las armas para liberarnos de la esclavitud, hoy les llamo a ustedes para que tomen las armas que destrozarán las cadenas opresoras de millones de mexicanos. Las armas de la honestidad, de la unión fraterna y de la reconciliación de las clases sociales. Y la metralla más potente y poderosa, la que acabará con nuestros enemigos y ahuyentará al invasor extranjero. La misericordia, hijos míos. Misericordia para los que sufren. Misericordia para los abandonados. Para los padres y los hijos. Para los hambrientos y desesperados. Para los enfermos y olvidados. Clemencia mutua que consolidará en mi nación los lazos del progreso y la abundancia, de la armonía y del bienestar común. Vayamos a la lucha, mexicanos. No cejemos en nuestros esfuerzos para derrotar al monstruo de las 7 cabezas que mantiene asfixiado a nuestro pueblo. Rescatemos los principios y valores que han dado vida a nuestra patria y entonces tendremos un pueblo honorable, fraterno y democrático, como el que se vislumbra en las más hermosas visiones proféticas. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la libertad de los mexicanos! ¡Viva! Y sobre todo, queridos mexicanos, no se olviden de Dios. Dios existe. Dios existe. Él vigila. Él todo lo ve. Dios existe. Dios existe. Dios existe.